Se ve en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, yo voy a darle el tema sobre equilibrio ácido básico. Y nos habla primero que de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que esta es pH igual a 6.1 más el logaritmo que es la concentración de bicarbonato entre 0.03 por la presión parcial de dióxido de carbono, en la que 6.1 es el pK, que es una medición del ácido carbónico, y 0.03 es el coeficiente de solubilidad de dióxido de carbono en la sangre. El pH es la variable dependiente, mientras que la concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono son las variables independientes. La alcalosis y la acidosis metabólica se definen como trastornos en los que la concentración de bicarbonato aumenta o disminuye. Y en contexto, la alcalosis y acidosis respiratoria se definen como los trastornos en los que la presión parcial de oxígeno, sobre todo, disminuye o aumenta. En este contexto tenemos a la alcalosis metabólica, que nos habla de que se caracteriza por la hipercarbonatemia mayor a 27 mil equivalentes por litro y casi siempre por un pH alcalémico mayor a 7.45, y aparece con frecuencia en pacientes en el postoperatorio y pacientes graves. Los factores que generan la alcalosis metabólica pueden ser vómito y la administración de diuréticos. En esta tabla tenemos el origen de la alcalosis metabólica, que puede ser pérdida de ácido en el espacio extracelular, puede ser cargas excesivas de bicarbonato o estados posteriores a la apnea. Uno de los ejemplos podría ser o hiperaldosteronismo primario más diurético. Nos habla también de el mantenimiento de la alcalosis metabólica, depende de un estímulo continuo como hipoperfusión renal, hipopotasemia, hipocloremia o hipovolemia para que haya resorción tubular distal de la concentración de bicarbonato. En esta tabla nos habla sobre factores que mantienen la alcalosis metabólica, como la disminución de la filtración glomerular, donde el mecanismo propuesto es aumenta la reabsorción fraccional de bicarbonato e impide que la concentración de bicarbonato plasmática alta rebase el túbulo medial. La contracción de volumen, que esta estimula la reabsorción tubular proximal de bicarbonato, y como hipopotasemia, que reduce la filtración glomerular y aumenta la reabsorción tubular de bicarbonato, estimula la excreción en el túbulo colector central, independiente de sodio o dependiente de potasio. La hipocloremia, que aumenta la renina y reduce la filtración glomerular y disminuye el suministro distal de cloro, como alta la secreción de protones en el túbulo colector medial. El reflujo pasivo de bicarbonato, que crea un gradiente de concentración favorable para el desplazamiento pasivo de bicarbonato de la luz tubular proximal a la sangre. Y aldosterona, que aumenta la secreción de protones dependiente de sodio en el túbulo colector central y la secreción de protones independiente de sodio en el túbulo colector central y medial. Tenemos que en la alcalosis metabólica se acompaña de hipovolemia, hipocalcemia ionizada, arritmias ventriculares secundarias, aumento de la toxicidad de dioxina e hipoventilación recompensatoria, que es la hipercapnia. Aunque la compensación rara vez produce una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 55 milímetros de mercurio. Y la alcalemia puede reducir la disponibilidad tisular de oxígeno, ya que después a la curva de disociación de la oxihemoglobina a la izquierda reduce el gasto cardíaco. Entonces aquí tenemos la compensación respiratoria como respuesta a la alcalosis metabólica y la acidosis metabólica, donde la alcalosis metabólica, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta de 0.5 a 0.6 milímetros de mercurio por un miliequivalente por litro, y de incremento en la concentración de bicarbonato. Y en la acidosis metabólica, esta
la presión parcial de dióxido de carbono disminuye 1.2 milímetros de mercurio por cada 1 equivalente por litro en la concentración de bicarbonato hasta un mínimo de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y durante el manejo anestésico, la adición inadvertida de alcalosis respiratoria diatrógena a la alcalosis metabólica persistente puede producir alcalemia grave y desencadenar depresión cardiovascular, arritmias e hipopotasemia. En pacientes en los que aún no se han medido los gases sanguíneos arteriales, los electrolitos séricos y un antecedente de factores de riesgo mayores como vómito, aspiración nasogástrica u uso crónico de diuréticos sugieren alcalosis metabólica. Los cálculos de la concentración de bicarbonato son con los valores de los electrolitos séricos, que a menudo se abrevia CO2 total, debe ser alrededor de 1 equivalente por litro, mayor que la concentración de bicarbonato en los gases sanguíneos arteriales medidos al mismo tiempo. La detección de hiperbicarbonatemia en los electrolitos séricos preoperatorios justifica el análisis de gases sanguíneos arteriales y debe alertar al anestesiólogo sobre la probabilidad de factores que generen o mantengan la alcalosis metabólica. En el contexto de la acidosis metabólica, nos habla que se caracteriza por una hipobicarbonatemia menor a 21 equivalentes por litro y casi siempre por un pH académico menor de 7.35, que puede ser inocua o reflejar una urgencia que pone en peligro la vida. El volumen extracelular en un adulto de 70 kilogramos contiene 336 milimoles de amortiguador de bicarbonato, y la filtración glomerular del volumen plasmático necesita la absorción de 4.500 milimoles de bicarbonato al día, un 85% del cual se absorbe en el túbulo proximal y un 10% en la rama ascendente de asa. El cálculo del desequilibrio iónico es sodio menos la sumatoria de cloro y bicarbonato y la concentración de bicarbonato, y esta distingue entre dos tipos de acidosis metabólica. El DA es normal cuando es menor de 13 miliequivalentes por litro en situaciones como diarrea, drenaje biliar y acidosis tubular renal, en las que el bicarbonato se pierde al exterior, y también es normal o disminuido en la acidosis hiperclorémica secundaria a la infusión perioperatoria de cantidades sustanciales de solución salina al 0.9%. La acidosis metabólica, que se acompaña con un DA alto, que es mayor a 13 milicavalentes por litro, es el resultado de la producción excesiva o excreción disminuida de ácidos orgánicos o de la ingestión de uno de varios compuestos tóxicos. Y bueno, en esta tabla tenemos el diagnóstico diferencial para la acidosis metabólica, que puede ser aumento del desequilibrio iónico, como otras enfermedades que son la uremia, cetoacidosis, acidosis láctica, toxinas como metanol, salicilatos o paraldehído, y un desequilibrio iónico normal, que puede ser diarrea, derivaciones uretrales, hidronefrosis o administración de solución salina, entre otros. Un descenso suficiente del pH puede reducir la contractilidad miocárdica, aumentar la resistencia vascular pulmonar y disminuir la resistencia vascular sistémica. Es importante señalar que la falta de hiperventilación adecuada en un paciente como respuesta a la acidosis metabólica es el equivalente fisiológico a la acidosis respiratoria y sugiere deterioro clínico. Si bien los pacientes con acidosis metabólica hiperclorémica pueden estar relativamente sanos, aquellos con acidosis láctica, cetoacidosis, uremia o ingestión de tóxicos tendrán una enfermedad crónica o aguda, y la valoración preoperatoria debe tener énfasis en el estado del volumen y la función renal. Si la acidosis metabólica es consecuencia del choque, quizás sea necesaria la monitorización directa de la presión sanguínea, y tal vez deba monitorizarse también la precarga mediante la ecocardiografía o cateterización arterial pulmonar. Durante la intervención quirúrgica debe considerarse la posibilidad de respuestas hipotensivas exageradas a los fármacos y a la ventilación con presión positiva.
El tratamiento de la acidosis metabólica consiste en el tratamiento del proceso fisiopatológico primario, por ejemplo, la hipoperfusión o la hipoxia, y si el pH es muy bajo, la administración de bicarbonato. La dosis inicial de bicarbonato puede calcularse de la siguiente manera, que es el peso por 0.3, y esto es la multiplicación de la resta de entre 24 mil equivalentes por litro menos la actual concentración de bicarbonato, y todo esto entre 2, donde pues 0.03 es el espacio de distribución asumido para el bicarbonato y 24 mil equivalentes por litro es el valor normal de la concentración de bicarbonato en la medición de gases sanguíneos arteriales. En los lactantes y niños, la dosis inicial de bicarbonato acostumbrada es de 1 a 2 miliquilentes por kilogramo de peso corporal. En pacientes críticamente enfermos con acidosis láctica, no hubo diferencias sustanciales en los efectos fisiológicos, aparte de los cambios del pH, dado que hay opiniones divididas que sugieren que el bicarbonato rara vez debe usarse para tratar la acidemia inducida por acidosis metabólica. En la alcalosis respiratoria, siempre se va a caracterizar por hipocapnia, que va a ser presión parcial de dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio, y casi siempre por pH alcalémico mayor a 7.45, y se debe al aumento de ventilación alveolar por minuto, que es mayor que el necesario para estabilizar la producción metabólica de dióxido de carbono. El síndrome de hiperventilación es un diagnóstico diferencial que casi siempre se encuentra en la sala de urgencias, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la alcalosis respiratoria puede producir hipopotasemia, hipocalcemia, arritmias cardíacas, broncoconstricción e hipotensión, y puede potenciar la toxicidad de la digoxina. La duplicación de la presión alveolar reduce la presión parcial de dióxido de carbono. Es ventilación alveolar. Sí, ventilación alveolar, perdón. Disculpe. Reduce la presión parcial de dióxido de carbono a 20 milímetros de mercurio y reduce a la mitad del flujo sanguíneo cerebral. Por el contrario, el descenso de la ventilación por minuto a la mitad duplica la presión arterial, la presión parcial de dióxido de carbono, y duplica el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, la hiperventilación aguda puede ser útil en procedimientos neuroquirúrgicos para reducir el volumen cerebral y controlar la PIC durante un procedimiento urgente para lesiones no craneales relacionadas con un traumatismo cráneoencefálico contuso o agudo. Y en estas situaciones, pues la monitoración transoperatoria de los gases sanguíneos arteriales, la correlación de la camografía va a permitir documentar si hay un descenso adecuado de la presión parcial de dióxido de carbono. Y la hipocapnia profunda aguda, que es menor de 20 milímetros de mercurio, puede producir evidencia electroencefalográfica de isquemia cerebral. Y pues esas son las preguntas al grupo. De acuerdo. A ver, para Norman Polanco, la primera. Norman, ¿estás? Creo que no está en la clase de prácticas. Mira qué forma de darme cuenta. Ok. Bianca García. Aquí estoy, doctor. Dice, ¿cuáles son las características de una alcalosis metabólica? Pues sería que haya un pH alcalémico que sea, creo que mencionó mayor de 7.45, y una hiperbicarbonatemia de mayor de 27 mil equivalentes. Ok. A ver, la segunda para Carla Lafuente. Sí, dice la segunda, ¿verdad? Sí. ¿De qué se acompaña la alcalosis metabólica? De
calcemia ionizada, hipovolemia, arritmias ventriculares secundarias y también el aumento de la toxicidad de digoxina, hipercapnia, perdón. Ok, con las 3 primeras bastaba. De acuerdo. Rebeca Ávila. Sí, doctor. La número 3. Sí. ¿Cuáles son las características de la acidosis metabólica? Bueno, esta va a ser con un pH menor de 7.35 y va a tener una hipobicarbonatemia menor de 21 miliequivalentes sobre litro. Sí, así es. Ok. Ok. Daniel Villa. Daniel Villa. Sí, dice, ¿cómo se calcula el desequilibrio aniónico? Bueno, era el sodio menos el cloro más el ácido. ¿Ya lo tienes? Era el bicarbonato. Ok. A ver, Cintia Salazar, la que sigue. ¿Sí me escuchó, verdad? Sí. Diagnóstico de exclusión de la acidosis respiratoria. Ujú. ¿Sería el síndrome de hiperventilación? Sí. De acuerdo. Bueno. ¿Alguna duda? Carlos, en el tema revisaste las cifras de pH que son incompatibles con la vida. Si quieres, salte de compartir pantalla ya. ¿Me escuchaste, Carlos? Sí, doctor. ¿Sí me escuchó? Ujú. Si te pregunto que si revisaste cuáles son las cifras de pH incompatibles con la vida. Son, si mal no recuerdo, inferiores a 6.80 y superiores a 7.80. Si mal no recuerdo. Sí, ok. Estas cifras son importantísimas. ¿Por qué? Porque cuando tienes un paciente con estas cifras, ya sea la mínima de 6.8 o la máxima de 7.8, esos pacientes prácticamente están a horas, si no es que a minutos de morir, y prácticamente no hay nada que hacerles. Es imposible revertir un trastorno metabólico de este nivel. Bueno, en relación con el tema, Carlos, yo les mencioné la vez pasada al grupo que no es una salida lógica, que tengo otro compromiso y no voy a poder ir. Yo les mencionaba 2 alternativas. En lo futuro, si alguien no va a poder dar su tema, o lo manda a otro compañero o cambia la fecha y el tema con otro compañero, pero el hecho es de que se cumpla con el compromiso de hacer sus presentaciones. Eso va para todo. Yo pues te lo tengo que decir ahora a ti para que lo escuches directamente. Sí es importante lo que no te permitió presentar tu tema, pero hubiera sido mejor y hubieras quedado mejor de haber buscado una alternativa para que ese tema se diera en su momento. Entonces, bueno,
tenemos el que sigue, el tema que sigue. Sebastián Vandala. Sí, doctor, permítame. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, perdón. Yo les voy a hablar sobre la función respiratoria en la anestesia. Bueno, la anatomía funcional de los pulmones, empezando con el tórax, es la jaula torácica que tiene la forma parecida a un cono truncado, con un estrecho superior pequeño y otro inferior de mayor tamaño, donde se inserta el diafragma. El ángulo esternal está situado en el plano horizontal que pasa por la columna vertebral a nivel de la cuarta y quinta vértebra dorsal. Este plano separa el mediastino superior del inferior. Durante la ventilación, los cambios predominantes ocurren en el diámetro torácico, en dirección anteroposterior, en la región superior del tórax, y en dirección lateral o transverso de la mitad inferior de la jaula torácica. Los músculos de la ventilación, los músculos que intervienen en la ventilación son el diafragma, los intercostales, los abdominales y los infrayoideos y suprayoideos del cuello, los esternocleidomastoideos y los grandes músculos del dorso e intervertebrales de la cintura escapular. Durante la respiración, sin agotamiento, el diafragma realiza la mayor parte del trabajo muscular. También la contribución cooperativa de los músculos intercostales a la respiración en reposo es menor. Se necesita esfuerzo para la inspiración, mientras que la expiración es pasiva. Conforme aumenta el trabajo de la respiración, los músculos abdominales colaboran con la depresión costal e incrementan la presión intraabdominal para facilitar la expiración forzada. Cuando se necesita mayor incremento en la actividad, comienzan los músculos infra y suprayoideos a actuar para elevar el esternón y zonas superiores del tórax y optimizar las dimensiones de la cavidad homónima. Durante periodos de trabajo máximo, el reclutamiento de los grandes músculos dorsales y paravertebrales de la cintura escapular contribuye el esfuerzo ventilatorio. Los músculos de la pared abdominal, que son los más potentes de la expiración, son importantes para los esfuerzos de expulsión, como la tos. Si los pulmones son sanos, la respiración solo se realiza por el diafragma. La combinación de fibras de contracción rápida, que son útiles durante lapsos breves de esfuerzo ventilatorio máximo, como tos, estornudos, y fibras de contracción lenta que generan resistencia, destaca la función doble peculiar del diafragma como músculo. El tendón que fija el diafragma es móvil, centra originando en fibras insertadas en los cuerpos vertebrales, así como de las costillas más bajas y el esternón. La contracción del diafragma desciende su cúpula, lo que amplía la base del tórax, y con ello surgen disminuciones de las paredes intratorácica e intrapleural y aumenta la presión intraabdominal. Bueno, con las estructuras pulmonares, las pleuras visceral y parietal están frente a frente y crean un espacio potencial intrapleural en momentos en que disminuye la presión, cuando el diafragma desciende y la jaula torácica se expande. La presión intrapleural subatmosférica resulta un reflejo de las fuerzas contrarias e iguales entre la tendencia natural de los pulmones al colapso y los músculos de la pared torácica que se expandan. Tales fuerzas iguales y contrarias al final de la inspiración origina la capacidad residual funcional, que puede definirse como el volumen de gas que permanece en los pulmones de la inspiración pasiva. Bueno, el espacio intrapleural muestra una presión menor que la ambiental, que viene siendo menor de 2
milímetros de mercurio a menor de 3 milímetros de mercurio. Bueno, aquí hay una tabla de que es las principales divisiones de los pulmones. ¿Sí la comentó? No, ¿No? Ok. no está bien. Vamos. ¿Eso también o es que es como anatomía? Sí, ¿Le doy o continúo? dale. Usted me dice. No digo, sí, coméntalas. Ah, ok. Bueno, el parénquima pulmonar se subdivide en 3 categorías con base a la anatomía funcional. También las vías respiratorias de conducción permiten el transporte básico de bases sin intercambio de ellos. El siguiente grupo de vías, además de servir de conductos para el desplazamiento de gases, permite la difusión e intercambio limitados de los mismos. La función primaria de las estructuras más angostas de las vías respiratorias es el intercambio gaseoso. Las vías que tienen un diámetro mayor a 2 milímetros genera el 90% de la resistencia total del árbol respiratorio. El número de alvéolos aumenta de modo progresivo con la edad y va de 24 millones en el recién nacido hasta 300 millones entre los 8 y 9 años, que es el número final en el adulto. Los alvéolos se acompañan de unos 250 millones de precapilares y 280,000 millones de segmentos capilares, con lo cual surge un área superficial de 70 metros cuadrados para el intercambio gaseoso. Bueno, continuando con las vías de conducción, la tráquea es un tubo fibroso muscular de 10 a 12 centímetros de largo, el cual recibe apoyo estructural por la intervención de 20 segmentos en forma de U, compuesto de cartílago y hialina. La membrana cricoidea conecta la tráquea con el cartílago cricoideo, nivel del cuerpo de la sexta vértebra cervical. También la tráquea penetra en la zona superior del mediastino y se bifurca en el ángulo de Lewis. La mitad de la tráquea está en el interior del tórax y la otra mitad está fuera de él. Ambos extremos de la tráquea están unidos a estructuras móviles y por esto la carina del adulto se desplaza hasta 5 centímetros en sentido desde posición normal. Bueno, aquí están las divisiones funcionales de las vías respiratorias: tipo conductor, transicional, respiratorio, su función del conductor, movimiento del flujo global, su estructura tráquea a bronquiolos terminales. En el transicional, movimiento del flujo global, intercambio limitado de gas, que su estructura son bronquiolos respiratorios, conductos alveolares. En el respiratorio, intercambio de gases. En la estructura es alvéolos y sacos alveolares. Es esencial percibir el movimiento de las vías respiratorias para la atención apropiada de los sujetos intubados. En el adulto, el extremo de la sonda bucotraqueal se desplaza 3.8 centímetros en promedio con la flexión y la extensión del cuello, pero este desplazamiento puede alcanzar los 6.4 centímetros. En lactantes y niños, el movimiento de la sonda en la tráquea es aún más determinante, porque tiene un desplazamiento de hasta 1 centímetro, puede producir extubación o que la sonda alcance un bronquio de forma no intencionada. El diámetro del bronquio derecho, por lo común, es mayor que el izquierdo. En el adulto, el bronquio derecho se desprende de la tráquea a unos 25 grados desde el eje vertical de ese órgano, mientras que el ángulo del bronquio izquierdo es de unos 45 grados y por esto hay mayor posibilidad de intubación involuntaria al interior de un bronquio o aspiración de un material extraño en el lado derecho en mayor grado que el izquierdo. El bronquio del lóbulo derecho superior se torna prácticamente a unos 90 grados en relación con el bronquio derecho, lo cual facilita la aspiración de cuerpos extraños y líquidos en el lóbulo superior derecho, en el sujeto en decúbito dorsal. En niños menores de 3 años, los ángulos creados por los bronquios derecho e izquierdo son casi iguales, con la abertura de unos 55 grados. El bronquio izquierdo tiene una longitud cercana a 5 centímetros antes de que comience a ramificar en el lóbulo superior izquierdo
y la língula, después de esta división, continúa como bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Los bronquios por lo regular tienen 1 milímetro de diámetro y no tienen apoyo cartilaginoso. De 3 a 4 ramificaciones bronquiales siguientes, la final sería el bronquiolo terminal, que es el último componente de las vías respiratorias sin intercambio gaseoso. Las vías de transición, en los adultos, 2 o 3 ramificaciones de los bronquiolos respiratorios, se continúa en los conductos alveolares y desde aquí hay 4 o 5 ramificaciones más, cada uno con orificios múltiples en los sacos alveolares. Las divisiones finales de los conductos alveolares terminan en los sacos alveolares, que sean en cúmulos alveolares. Las vías respiratorias y membrana alveolo-capilar ejerce 2 funciones primeras: transporte de gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, y generación de una amplia variedad de sustancias locales y humorales. La interfase alveolo-capilar es una estructura compleja para facilitar el intercambio gaseoso. Las células alveolares de tipo 1, aplanadas, pavimentosas, cubren el 80% de la superficie alveolar. Cuando estas células son dañadas gravemente durante la lesión pulmonar aguda o el síndrome de dificultad respiratoria agudo, las células de tipo 2 se multiplican y modifican hasta formar células de tipo 1. Estas células de tipo 2 están intercaladas entre las de tipo 1, principalmente en las uniones de los tabiques alveolares. Estas células muestran enorme actividad metabólica y enzimática y elaboran la sustancia tensoactiva. La actividad enzimática para producir la sustancia tensoactiva es únicamente la mitad del total de las que está presente en las células de clase 2. El resto de la actividad enzimática modela el equilibrio electrolítico local, así como las funciones de células endoteliales y linfáticas. Bueno, las células alveolares de tipo 3, que son macrófagos y alvéolos, constituyen un elemento importante en la defensa inmunitaria del pulmón. Sus actividades migratorias y fagocíticas les permiten ingerir materiales extraños dentro de los espacios alveolares. Sistema vascular del pulmón. Poseen 2 grandes sistemas circulatorios por los cuales recibe sangre, la red pulmonar y los vasos bronquiales. La primera lleva sangre venosa mixta desde el ventrículo derecho al lecho capilar pulmonar por las 2 arterias pulmonares después de producirse el intercambio gaseoso. La sangre retorna a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares. Las conexiones anatómicas entre la circulación bronquial y venosa pulmonar generan una derivación absoluta del 2 al 5% del total del gasto cardíaco. Bueno, la mecánica pulmonar, en el trabajo elástico, la tendencia natural de los pulmones es colapsar a causa del rebote elástico. La jaula torácica ejerce una fuerza de orientación externa, mientras que los pulmones ejercen la fuerza hacia adentro. Debido a que la fuerza externa de la jaula torácica excede a la fuerza interna de los pulmones, estos muestran una tendencia global a permanecer inflados dentro del mismo espacio. La capacidad funcional residual representa el volumen de gas en los pulmones a igualdad de las fuerzas hacia afuera y hacia adentro de cada uno de ellos. En el adulto erguido, la diferencia de la presión intrapleural desde la punta hasta la base de los pulmones es cercana a 7 centímetros de H2O. Durante la inspiración, la tensión superficial líquido en el pulmón aumenta a 40 milinewtons sobre molaridad. Durante la inspiración, dicha tensión disminuye a 19 milinewtons sobre molaridad. El gradiente de presión transparietal alveolar o presión transpulmonar es la diferencia que existe entre la presión intrapleural y la alveolar. Es directamente proporcional al volumen pulmonar. Bueno, la presión esofágica medida con un balón en el segmento medio del esófago se puede utilizar como un reflejo de la presión intrapleural.
Si se inflan y se desinflan los pulmones de forma lenta, la curva de presión sobre el volumen durante la inflación difiere de las generadas durante la desinflación. Las dos curvas forman un bucle de histeresis cada vez más ancho conforme aumenta el volumen corriente. Bueno, aquí está una imagen. Dice que la asa de presión dinámica sobre volumen, el volumen corriente con sujeto al